Bueno, bienvenidos. Esta noche vamos a leer a Roland Barthes, nuestro querido Barthes, el cual escribió Fragmentos de un discurso amoroso. Así que bueno, está dividido, compuesto en figuras, las que Barthes dice que son como las instancias por donde está el sujeto amoroso, que es de quien se centra este análisis, esta descripción poética y literaria de Barthes, que va a ir armando todas sus figuras, las cuales vamos a leer, también nosotros vamos a hacer nuestros fragmentos y nuestra selección de las que más nos gustaron. Así que bueno, empezamos con la introducción y vamos leyendo. La necesidad de este libro se sustenta en la consideración siguiente. El discurso amoroso es hoy de una extrema soledad. Es un discurso tal vez hablado por miles de personas, quién lo sabe, pero al que nadie sostiene o suscribe. Está completamente abandonado por los lenguajes circundantes, o ignorado, o despreciado, o escarnecido por ellos, separado no solamente del poder, sino también de sus mecanismos, ciencias, conocimientos, artes. Cuando un discurso es de tal modo arrastrado por su propia fuerza en la deriva de lo inactual, deportado fuera de toda gregariedad, no le queda más que ser el lugar, por exiguo que sea, de una afirmación. Esta afirmación es, en suma, el tema del libro que comienza. Todo partió de este principio. No se debía reducir lo amoroso a un simple sujeto sintomático, sino más bien hacer entender lo que hay en su voz de inactual, es decir, de intratable. De ahí la elección de un método dramático, que renuncia a los ejemplos y descansa sobre la sola acción de un lenguaje primero. Se ha sustituido pues la descripción del discurso amoroso por su simulación, y se le ha restituido a este discurso su persona fundamental, que es el yo, de manera de poner en escena una enunciación, no un análisis. Es un retrato, si se quiere, lo aquí propuesto, pero este retrato no es psicológico, es estructural. Da a leer un lugar de palabra, el lugar de alguien que habla en sí mismo, amorosamente frente a otro, el objeto amado que no habla. Figuras. Discursus es, originalmente, la acción de correr aquí y allá. Son idas y venidas, andanzas, intrigas. En su cabeza, el enamorado no cesa, en efecto, de correr, de emprender nuevas andanzas y de intrigar contra sí mismo. Su discurso no existe jamás, sino por arrebatos de lenguaje, que le sobrevienen al capricho de circunstancias ínfimas, aleatorias. Se puede llamar a estos retazos de discurso figuras. La palabra no debe entenderse en sentido retórico, sino más bien en sentido gimnástico o coreográfico. En suma, en el sentido griego, no es el esquema, es de una manera mucho más viva. El gesto del cuerpo, sorprendido en acción y no contemplado en reposo. El cuerpo de los atletas, de los oradores, de las estatuas. Lo que es posible inmovilizar del cuerpo tenso. Así sucede con el enamorado, presa de sus figuras. Se agita en un deporte un poco loco, se prodiga como el atleta, articula como el orador, se ve captado, congelado en un papel como una estatua. La figura es el enamorado haciendo su trabajo. Las figuras se recortan según pueda reconocerse en el discurso que fluye, algo que ha sido leído, escuchado, experimentado. La figura está circunscrita y es memorable. Una figura se funda si al menos alguien puede decir qué cierto es. Reconozco esta escena del lenguaje. Para ciertas operaciones de su arte, los lingüistas se valen de un algo vago, el sentimiento lingüístico. Para componer las figuras no se necesita ni más ni menos que esta guía, el sentimiento amoroso. Poco importa, en el fondo, que la dispersión del texto sea rica aquí y pobre allá. Hay tiempos muertos, muchas figuras se interrumpen de pronto.
algunas siendo hipóstasis de todo el discurso amoroso. Poseen la rareza misma, la pobreza de las esencias. ¿Qué decir de la languidez, de la imagen, de la carta de amor? Ya que todo el discurso amoroso está urdido de deseo, de imaginario y de declaraciones. Pero el que sostiene este discurso y desglosa los episodios no sabe que se hará de ellos un libro. No sabe tampoco que como buen sujeto cultural no debe ni repetirse, ni contradecirse, ni tomar el todo por la parte. Sabe solamente que lo que le pasa por la cabeza en ese momento está marcado, como la señal de un código. En otro tiempo fue el código del amor cortesano. Cada uno puede llenar este código según convenga a su propia historia. Magra o no, es necesario, pues, que la figura esté allí, que el lugar, la casilla, le esté reservado. Es como si hubiera una tópica amorosa de la que la figura fuera un lugar, topos. Ahora bien, la propia de una tópica es ser un poco vacía. Una tópica es, por estatuto, a medias codificada y a medias proyectiva, o proyectiva por codificada. Lo que se ha podido decir aquí de la espera, de la angustia, del recuerdo, no es nunca más que un complemento modesto, ofrecido al lector para que se tome de él, le agregue, lo recorte y lo pase a otros. En torno de la figura, los jugadores hacen circular la sortija. A veces, por un último paréntesis, retienen la sortija un segundo todavía antes de pasarla. Lo que se lee a la cabeza de cada figura no es su definición, es su argumento. Argumentum, exposición, relato, sumario, pequeño drama, historia inventada. Yo agrego, instrumento de distanciación, pancarta, a lo Brecht. Este argumento no refiere a lo que es el sujeto amoroso. Nadie exterior a este sujeto, nada de discurso sobre el amoriño a lo que él dice. Si hay una figura angustia es porque el sujeto exclama a veces, «Estoy angustiado», canta en algún momento la callas. La figura es de algún modo un aria de ópera. Así como esta aria se identifica, evoca y maneja a través de su incipit. Del mismo modo, la figura parte de un pliegue del lenguaje, especie de versículo, de refrán, de cantinela, que lo articula en la sombra. Se dice que solo las palabras tienen usos, no las frases, pero en el fondo de cada figura se alberga una frase, a menudo desconocida, inconsciente, que tiene su empleo en la economía significante del sujeto amoroso. Esta frase madre no es una frase plena, no es un mensaje acabado. Su principio activo no es lo que dice, sino lo que articula. No es, después de todo, más que un área sintáctica, un modo de construcción. Por ejemplo, si el sujeto espera al objeto amado en una cita, un aire de frase viene a repetirse machaconamente en su cabeza. De todos modos, no está bien. Él, ella habría podido perfectamente. Él, ella sabe muy bien. Poder, saber qué, poco importa. La figura espera está ya formada. Estas frases son matrices de figuras, precisamente porque quedan en suspenso. Dicen el afecto y luego se detienen. Su papel está cumplido. Las palabras no son jamás locas, a lo sumo son perversas. Es la sintaxis la que es loca. ¿No es a nivel de la frase que el sujeto busca su lugar y no lo encuentra, o encuentra un lugar falso que le es impuesto por la lengua? En el fondo de la figura hay algo de alucinación verbal. Frase trunca que se limita generalmente a su parte sintáctica. Aunque seas, si debes aún. Así nace la emoción de toda figura. Hasta la más dulce lleva en sí el pavor de un suspenso. Escucho en ella el quos ego, Neptunio borrascoso. Bueno. Sigo. Es pues un enamorado el que habla y dice, me abismo, sucumbo. Abismarse, ataque de anonadamiento que se apodera del sujeto amoroso, por desesperación o plenitud. Werder, herida o felicidad. Me dan ganas a veces de abismarme. Esta mañana, en el campo, el día es gris y benigno. Sufro, pero no sé por qué incidente. Una idea de suicidio se presenta, limpia de todo resentimiento, ningún chantaje a nadie. Es una idea insulsa, no rompe nada, no quiebra nada.
se adapta al color, al silencio, al abandono de esta mañana. Otro día, bajo la lluvia, esperamos el barco a orillas de un lago. De felicidad. Esta vez el mismo ataque de anonadamiento me domina. Así a veces la desdicha o la alegría caen sobre mí sin que sobrevenga ningún tumulto, tampoco ningún patos. Estoy disuelto, no despedazado. Caigo, me deslizo, me consumo. Este pensamiento, acariciado, probado, tanteado, como se tantea el agua con el pie, puede regresar. No tiene nada de solemne. Esto es muy precisamente la dulzura. 2. La explosión de abismo puede venir de una herida, pero también de una fusión. Morimos juntos de amarnos. Muerte abierta, por dilución, en el éter, muerte cerrada de la tumba común. El abismo es un momento de hipnosis. Una sugestión actúa que me empuja a desvanecerme sin matarme. De ahí tal vez la dulzura del abismo. No tengo ninguna responsabilidad. El acto de morir no me incumbe. Me confío, me transfiero. ¿A quién? ¿A Dios? ¿A la naturaleza? A todo, salvo al otro. Cuando me ocurre abismarme así, es porque no hay más lugar para mí en ninguna parte, ni siquiera en la muerte. La imagen del otro, a la que me adhería, de la que vivía, ya no existe. Tan pronto es una catástrofe, fútil, la que parece alejarla para siempre. Tan pronto es una felicidad excesiva la que me hace reencontrarla. De todas maneras, separado o disuelto, no estoy acogido en ninguna parte. Enfrente, ni yo, ni tú, ni muerte, nadie más a quien hablar. Curiosamente, es en el acto extremo de lo imaginario amoroso anonadarse por haber sido expulsado de la imagen o por haberse confundido en ella, que se cumple una caída en este imaginario, el tiempo breve de una vacilación y pierdo mi estructura de enamorado. Es un duelo artificial, sin trabajo, algo así como un no lugar. ¿Enamorado de la muerte? Es demasiado decir de una mitad. Half in love with easeful death. Keats. La muerte liberada del morir. Tengo entonces esta fantasía, una hemorragia suave que no mana de ningún punto de mi cuerpo. Una consunción casi inmediata, calculada, para que yo tenga tiempo de desufrir sin haber todavía desaparecido. Me instalo fugitivamente en un pensamiento falso de la muerte, falso como una clave falsificada. Pienso la muerte al lado, la pienso en una lógica impensada, derivo fuera de la pareja fatal que une la muerte y la vida oponiéndolas. El abismo no es más que un aniquilamiento oportuno. No me sería difícil leer en él no un reposo, sino una emoción. Enmascaro mi duelo en una huida, me diluyo, me desvanezco para escapar a esta compacidad, a este atasco que hace de mí un sujeto responsable. Salgo, es el éxtasis. Rue cherche midi, después de una noche difícil, X me explicaba muy bien, con una voz precisa, con frases acabadas, apartadas de todo inexpresable, que deseaba a veces desvanecerse. Se lamentaba de no poder nunca desaparecer a voluntad. Sus palabras decían que esperaba entonces sucumbir a su debilidad, no resistir las heridas que le hace el mundo, pero al mismo tiempo sustituía esta fuerza desfalleciente por otra fuerza, otra afirmación. Asumo, a despecho de toda una negativa de entereza, por lo tanto, una negativa de moral.